A todos nuestros televidentes, muy buenos días, sean bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Soy Viviana Bello y a continuación, los titulares de hoy. Durante el Encuentro Nacional de las Secretarías de Género e Inclusión y Organización Sindical de las filiales de FECODE, se hizo un balance positivo de las actividades en 2025 y se proyectó el Plan de Trabajo 2026. En Ciénaga Magdalena, el gobierno del cambio rompió 97 años de silencio estatal y pidió perdón por la masacre de las bananeras. El 5 y 6 de diciembre, Santa Marta reunió a las Secretarías de Género, Inclusión e Igualdad y de Organización y Educación Sindical de los 34 sindicatos filiales de FECODE en su encuentro nacional. 2 días de balance, formación y agenda política para fortalecer la voz del magisterio en todo el país. Durante 2025, la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad lideró procesos que fortalecieron la lucha por la igualdad. Que hemos avanzado en materia de cierre de brechas, de reivindicación y de llegar a más espacios las mujeres y que nosotras tengamos participación en las actividades que anteriormente eran solamente vistas o cargos ocupados solamente por hombres. Estamos empezando a abrirnos un espacio muy importante en estas juntas directivas, en estos espacios y hablando de género, porque es importante que empecemos a cambiar las perspectivas y trabajemos en cada uno de los territorios con perspectiva de género. A su vez, destacaron el impulso a la paridad y la necesidad de consolidar entornos seguros y libres de violencias para todas las mujeres del magisterio. El balance es altamente positivo. Durante este año 2025 hemos logrado eventos muy importantes, entre ellos la consolidación de la Red Nacional de Mujeres Educadoras de FECODE y la constitución de varios capítulos municipales y departamentales y regionales de esta red de mujeres educadoras en diferentes filiales del país. Además, se ha avanzado en muchos sindicatos filiales de FECODE en la consolidación y reglamentación de la ley de cuotas. Asimismo, la Secretaría de Organización y Educación Sindical presentó los logros positivos del taller de formación ABC, el diplomado en convenio con la Universidad Pedagógica Nacional, liderados por las ejecutivas Victoria Bendaño e Isabel Olaya Cuero, quienes han asumido un compromiso irrestricto con las maestras en la formación política, movilización y trabajo con las bases. A su vez, entender cómo el imperialismo norteamericano y fundamentalmente el capitalismo avanza y agrede totalmente las regiones que no somos obedientes a los mandatos de ellos. También fue la oportunidad para que resaltaran el papel histórico de Santa Marta en la defensa de la educación pública y el fortalecimiento de la democracia y los derechos del magisterio. Hicimos bajo las direcciones de la compañera Isabel Olaya Cuero como ejecutiva responsable de escuela y la compañera Victoria Bendaño de género, hacer este cierre de culminación, digamos, de actividades 2025 en la ciudad de Santa Marta para hacer memoria y decirle a nuestros colegas que hoy comparten con nosotros que fue un grupo valiente de educadoras y educadores que desde la ciudad de Santa Marta en 1966, siendo presidente en esa época, Carlos Díaz Restrepo, se desplazaron a pie para exigir mejores reivindicaciones para el magisterio. Aunque aún queda camino por recorrer en igualdad y paridad, FECODE reafirmó que seguirá construyendo un sindicalismo diverso, fuerte y organizado para enfrentar los retos educativos y sociales que vive Colombia. El Sindicato de Educadores de Suecia, Sverigedemokraterna, también participó en el Encuentro Nacional de las Secretarías de Género, Inclusión, Igualdad y de Organización Sindical. Allí la organización sueca renovó su convenio de cooperación para seguir apoyando procesos de formación, igualdad y liderazgo sindical con FECODE. A lo largo de las 2 jornadas no solo se habló de los avances territoriales, entre los asistentes se vio a Joaquín Olson, un rostro ya familiar para las maestras y maestros colombianos. Nosotros hemos aprendido mucho de los avances que han tenido, los logros y las victorias que ustedes han tenido aquí en Colombia,
y que no lo han tenido gracias a la benevolencia de los gobiernos anteriores, sino realmente por la resistencia que han tenido. Entonces, eso es algo que durante décadas, que hemos estado juntos en esta lucha durante décadas, realmente ha impresionado profundamente a tanto la dirigencia de nuestro sindicato en Suecia como en las bases. O sea, les comentamos cómo son las condiciones, que siguen habiendo asesinatos de maestras mujeres, etcétera. Y nuestros miembros y nuestras miembros nos preguntan, pero ¿cómo es posible que logren seguir, que logren aguantar, que logren avanzar incluso bajo esa condición? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que admirar y aprender del ejemplo. Lo otro que también siempre tratamos de recoger es, digamos, las experiencias concretas de nuestras organizaciones hermanas. Cuando salimos a alguna parte del mundo, siempre traer, digamos, las actividades, los desafíos, los logros y las victorias que han tenido y que nosotros nos sirven también, porque nosotros estamos convencidos de que algo que pasa en cualquier parte del mundo afecta a todos, ¿verdad? Suecia renueva su compromiso con FECODE, un compromiso que no es simbólico, sino práctico y constante, y que se ha mantenido desde hace varios años, convenio que ha fortalecido la formación sindical con perspectiva de género para la Escuela Territorio de Paz del Magisterio Colombiano. Nosotros, como sindicato sueco, tenemos un compromiso con FECODE y ese no acaba el año entrante, ni en los próximos años tampoco. Hemos tenido que hacer algunas adaptaciones, pero de carácter técnico, y eso tiene que ver con que hay un gobierno de otro tipo que no estamos acostumbrados, que es un gobierno sumamente conservador y que nos ha estado, digamos, dificultando mucho el proceso. La alianza entre Esvaris Larara y FECODE es una de las más sólidas en el sindicalismo docente latinoamericano. Y en Santa Marta quedó claro que esa relación seguirá creciendo. Habrá continuidad en la capacitación, en los intercambios pedagógicos y en la construcción conjunta de metodologías para fortalecer la conciencia sindical, la igualdad y la educación política del magisterio. Saludo al Magisterio Colombiano, espero que estén descansando de estas merecidas vacaciones. A los docentes que están en el proceso de ascenso y reubicación salarial, ojo, el 1 de diciembre todas las entidades territoriales certificadas debieron de haber publicado el listado de docentes habilitados con los acumulados en los 3 instrumentos. Y recuerden que las reclamaciones se hacen hasta el 22 de diciembre en la misma Secretaría de Educación, el canal que esté habilitado. Tengan en cuenta, el tiempo de servicio se cuenta desde el primer periodo de prueba. Si usted tuvo nuevos periodos de pruebas y declaró su plaza en vacancia temporal sin solución de continuidad, esta debe correr porque mantiene sus derechos de carrera. ¿Hasta cuándo? Hasta el 6 de octubre, que era el día de corte, que fue la publicación de los primeros habilitados. Octubre, la sede que se tiene en cuenta es la institución educativa donde usted laboraba para esa época del 6 de octubre y si usted estuvo en otras sedes antes no se tiene en cuenta. Los docentes que trabajan en más de una sede les deben de poner la que sea más favorable en términos de la puntuación que está establecida en el decreto. Y por el otro lado, recuerden que solo se cuentan los movimientos en el escalafón que son producto de una prueba de 80 puntos, o sea, las pruebas de ascenso y reubicación que se han hecho. También pueden darse cuenta que le estaban solicitando a ustedes el cambio de sede donde van a presentar su evaluación porque esta vez solamente hay 59 puntos. Recuerden, compañeros y compañeras, que se está dando un proceso muy grave con las acciones e injerencia de Estados Unidos en el Caribe y debemos de rechazar estas intromisiones porque hay que defender la soberanía nacional. En el camino para consensuar el proyecto de ley orgánica de competencias, Santander viene desarrollando una serie de foros provinciales sobre el Sistema General de Participaciones, una iniciativa liderada por el Sindicato de Educadores de Santander
para abrir la conversación sobre la distribución de los nuevos recursos conquistados. Estas jornadas se han desarrollado en Vélez, La Guarentina, La Comunera, Barranca Bermeja, Málaga y el área metropolitana de Bucaramanga, convocando alcaldes, concejales, docentes, líderes sociales y comunidad en general con el fin de sensibilizar sobre la urgencia de replantear cómo se distribuyen los recursos públicos para el sector social. Durante los foros se han analizado los alcances del Acto Legislativo 03, la futura ley que redefinirá la distribución del Sistema General de Participaciones y la propuesta de FECODE frente a la distribución de los nuevos recursos. Allí el sindicato ha expuesto la necesidad de que la inversión no se limite al mínimo establecido por la ley, sino que responda a las condiciones reales de los territorios y a la urgencia de cerrar las brechas históricas que afectan especialmente la educación pública. Nosotros en el sindicato, teniendo en cuenta la lucha frontal que venía realizando FECODE de años anteriores y con gobiernos anteriores como el de Santos, Duque y el actual gobierno, para lograr un acto legislativo y la voluntad política que se consolide en el gobierno de Petro con el acto legislativo 03, con el fin de dar paso a una redistribución de los recursos del Sistema General de Participaciones. Hoy estamos a la espera de la radicación de esta nueva ley de competencias de la ley orgánica para garantizar los recursos para la educación y todo el sector social en Colombia. Uno de los puntos más reiterados por los alcaldes y autoridades locales ha sido la insuficiencia actual de los recursos del SGP para cubrir la inversión social, especialmente en educación. Una de las inquietudes más importantes que sostuvimos con los alcaldes que hicieron presencia era que los recursos que les llegan por el Sistema General de Participaciones para la inversión social eran insuficientes para poder cubrir este gasto, sobre todo la gran brecha que tenemos hoy en la educación, como es la infraestructura, el PAE, el transporte, el tema de la dotación, para garantizar así la educación a todos los sectores vulnerables. Los organizadores destacan que por primera vez son las comunidades quienes mandatan directamente cuáles deberían ser los alcances de la nueva normatividad. Entre las propuestas más sobresalientes se encuentra la necesidad de una inversión suficiente y progresiva que permita superar el abandono histórico de los territorios. Además, se planteó consolidar un sistema de seguimiento que garantice que los recursos lleguen efectivamente a infraestructura, alimentación escolar, transporte, dotación y servicios esenciales. Los foros también subrayan que la lucha del magisterio no se limita a la educación, abarca también la defensa de la salud, el agua potable y el saneamiento básico, pilares del bienestar social en los municipios. La comunidad de la Institución Educativa Distrital Bolivia alzó su voz frente al traslado arbitrario de rectores y el recorte de la educación inclusiva, abriendo un debate nacional sobre cómo la Secretaría de Educación de Bogotá y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, implementa políticas públicas en contra de la misma educación y el magisterio. La comunidad educativa y la ADE han denunciado el traslado de manera discrecional de rectores hacia otras instituciones educativas, como el caso de John Pablo Ardila, luego de elevar durante meses cuestionamientos técnicos sobre las condiciones necesarias para garantizar una educación digna a los estudiantes con discapacidad intelectual en Bogotá. Según afirma el rector, su llamado al diálogo fue mal recibido por la Secretaría de Educación y el gobierno del alcalde Galán, lo que habría desencadenado en una represalia directa. Desde el Consejo Directivo y la Rectoría, John había insistido en revisar los parámetros del aula regular para atender a esta población. Explicó que mientras en primaria pueden coexistir hasta 36 estudiantes por salón, en el Colegio Bolivia los grupos oscilan entre 8 y 15 alumnos, acompañados no solo por docentes de área, sino también por educadores especiales y equipos interdisciplinarios. El parámetro que deberían tener las aulas regulares si quieren atender población con discapacidad intelectual para poder dar ofertas de calidad con pertinencia y acordes a las barreras que presenta esta población, necesitaría una modificación de los parámetros y adicionalmente equipos de apoyo suficientes y una capacitación tanto a docentes de básica primaria como de áreas.
Tanto la ADE como la comunidad educativa del Colegio Bolivia han participado en debates en el Consejo de Bogotá junto a la Mesa de Discapacidad, exponiendo la necesidad de un diálogo amplio que incluyera al Ministerio de Educación, a las mesas de rectores, coordinadores y orientadores y a todos los actores responsables de garantizar los derechos de una población con especial protección constitucional. Sin embargo, esta invitación no ha sido bien recibida por las autoridades. Sorpresa, recibo 4 horas antes de salir a mi periodo de vacaciones un traslado discrecional en el que se me envía a otra institución educativa alterando o modificando mis condiciones laborales. Entonces, de haber ganado un concurso y haber seleccionado un colegio que me quedaba a 30 minutos de trayecto, casa, trabajo, casa, me envían a un colegio en el que me demoro 3 horas casa, trabajo y 3 horas trabajo, casa. Es decir, quitan 6 horas de mi tiempo en transporte público. Esto desmejora mi calidad de vida, afecta mis estudios personales. Para John, la medida no solo parece una retaliación por invitar a un debate crítico y técnico, sino que ha sembrado miedo entre rectores, coordinadores y docentes, quienes ven en su caso un precedente peligroso. Por su parte, FECODE, quien respalda la lucha del rector, también coincide con la comunidad educativa con que estas acciones ponen en riesgo la libertad de análisis y la participación crítica del magisterio, abriendo la puerta a lo que denomina una estrategia que deteriora al gremio y desincentiva la defensa de los derechos de los estudiantes con discapacidad. Compañeras y compañeros maestros de Colombia, un especial y combativo saludo desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de FECODE. Durante este año 2025 pudimos desarrollar al menos el 95% de nuestro plan de acción. Pasamos por la ejecución de la fase zonal nacional de los Juegos del Magisterio, el encuentro folclórico y cultural del Magisterio, las reuniones de secretarios de Cultura, Recreación y Deporte, en donde pudimos analizar, contextualizar y preparar los eventos que se debían realizar. Agradecer a todos los maestros y maestras que participaron de estos eventos e invitar para que se siga fortaleciendo el deporte, la cultura y el arte en nuestras aulas y que los maestros se sigan preparando para participar de estas actividades. Ya desde el Comité Ejecutivo tenemos unas tareas importantes para este mes de diciembre y el comienzo del próximo año que tienen que ver con la materialización de una serie de acuerdos que tienen que ver con la disminución de los parámetros, decreto 3020, cuántos estudiantes debe haber en un aula de clase para que haya un docente. Esto se tiene que modificar y el Ministerio de Educación Nacional ha dicho que sí. El decreto 1421 de inclusión educativa, que también se va a modificar, el manual de funciones, vamos a estar en la modificación de algunos elementos de la jornada única y en lo que tiene que ver con el deporte y la cultura tendremos la modificación de la norma general. Desde ya decirles, compañeras y compañeros, una feliz Navidad, un año 2026 lleno de muchos logros, de movilización organizada y de una lucha que nos lleve a materializar todos los acuerdos. Un abrazo, una feliz Navidad y un año nuevo lleno de prosperidad. Por primera vez desde la masacre de las bananeras ocurrida en 1928, un jefe de Estado reconoció públicamente la responsabilidad del Estado en este crimen. Desde la Plaza de los Mártires de Ciénaga, el presidente Gustavo Petro pidió perdón en nombre del Estado colombiano y reivindicó la lucha obrera que fue reprimida a bala. El acto marcó un giro histórico en la relación del país con su memoria, un reconocimiento que las víctimas y los sindicatos esperaron por casi un siglo. El movimiento sindical que ha luchado durante décadas porque el Estado reconozca su responsabilidad en la masacre de las bananeras estuvo en Ciénaga. Allí en primera fila escucharon al presidente de la República, Gustavo Petro, quien reconoció en nombre del Estado que el poder se alió con una compañía estadounidense para masacrar a los trabajadores en 1928. Hay unas diferencias
En aquel entonces el presidente conservador Abadía Méndez decidió hacerle caso a la United Fruit Company y a su gobierno. La United Fruit Company hoy se llama Chiquita Brands y ha seguido matando trabajadores de Colombia. El presidente de Colombia no se llama Abadía Méndez, tampoco pertenece al Partido Conservador, se llama Gustavo Petro y pertenece al progresismo de Colombia. Y el progresismo de Colombia en aquel entonces también estaba presente aquí, pero estaba al lado de los trabajadores y las trabajadoras. La petición de perdón reconoce el trabajo del movimiento sindical, lucha que ha sido acompañada y liderada por la ejecutiva de FECODE, Marta Alfonso Bernal. El impacto que esta masacre tuvo en todo el Caribe, donde los conflictos por la tierra y la violencia contra campesinos se repitieron durante el siglo XX, para muchos líderes de la región marca un precedente que dignifica a las víctimas y enlaza esta tragedia con otras heridas colectivas que ha dejado Chiquita Brands, aliada con políticos y paramilitares. Que le da una incidencia muy importante al ver que esto fue un acto histórico, un acto donde masacraron al pueblo, a los trabajadores, y que de ahí se originaron muchas masacres a nuestros campesinos. Para los cienagueros, el perdón presidencial se convierte en un punto de quiebre para comenzar a reparar esa deuda histórica. La verdad, la que primero se tiene que establecer. Esa verdad que nos negaron a la hora de llevar a cabo un hecho más fuerte que inclusive la misma masacre, y es el intento de desaparecer los cuerpos que eran las evidencias fehacientes de lo que ocurrió. En eso nos ha dejado una brecha que no ha podido, o una herida que no ha podido sanar hasta la presente. La jornada concluyó con aplausos y lágrimas. La Plaza de los Mártires se convirtió en un escenario de un acto de reivindicación de la lucha de las organizaciones sindicales, una lucha que reescribe la memoria oficial. Desde Ciénaga Magdalena, epicentro de la masacre de las bananeras, el movimiento obrero conmemoró 97 años de una tragedia sin justicia. Allí donde miles de trabajadores de la empresa estadounidense United Fruit Company fueron asesinados por exigir derechos básicos, la memoria siguió resistiendo al olvido. Miles de trabajadores de las plantaciones bananeras adelantaron una huelga que empezó el 28 de noviembre de 1928, en la que exigían a la United Fruit Company salario en dinero, no en vales, una jornada laboral menos extensa a la que cumplían, que era casi de 16 horas diarias, y condiciones laborales mínimas. Fue un momento muy, muy doloroso, muy oscuro, no solamente para nosotros, no solamente para el movimiento, para nosotros los cienagueros, no solamente para el movimiento sindical, sino también para toda Colombia. Es algo muy difícil, nosotros los sobrevivientes vivimos, los descendientes vivimos con mucho miedo. La huelga, que fue sostenida por mujeres y que la historia oficial invisibilizó, terminó el día 6 de diciembre, cuando el presidente conservador ordenó al ejército abrir fuego en la madrugada. Se calcula que cerca de 3.000 personas fueron asesinadas, uno de los crímenes más atroces contra el movimiento obrero en América Latina. Las abuelas tienen una memoria muy hermosa, porque evidentemente sí, el papel de la mujer ha sido invisibilizado, pero ellas en lo que nos cuentan a sus nietos y a sus bisnietos, que en esa época, en esa huelga, las mujeres en los canastos donde transportaban el alimento ocultaban las armas para llevarle a los hombres y utilizaban varas para atravesarles a las ruedas del tren. La educadora popular María Tila Uribe, sobrina de la primera mujer sindicalista de Colombia, María Cano, recordó la necesidad de que la historia y los relatos de sus víctimas sean transmitidos en las escuelas. Porque ha habido un cambio enorme y eso es sumamente importante, y ustedes tienen una tarea grande, que es llevar a las escuelas esta historia. Además de que aquí, en esta ciudad,
es necesario cada uno de los sitios que recuerdan lo que pasó en el 28 sea cuidado por la ciudadanía, no solo por las autoridades. Tras la masacre llegó la arremetida contra el movimiento sindical, persecución sistemática contra los trabajadores organizados y contra los primeros sindicatos, encarcelamientos, exilios forzados y asesinatos. El pueblo cienaguero en su momento perdió vidas, perdió derechos, fue sometido a una persecución y ellos escribieron la historia y la historia sigue diciendo que aquí no pasó nada. Pero no es cierto, por eso el pueblo cienaguero se ha puesto de pie ahora a puertas de los 100 años de la conmemoración de la masacre para decir que nuestra historia cambia. Los derechos laborales que damos por obvios, como la jornada de 8 horas, existen gracias a aquellos trabajadores de las plantaciones que fueron asesinados por la alianza entre el Estado y la United Fruit Company, que décadas después, bajo el nombre de Chiquita Brands, también financió grupos paramilitares en el Caribe y el Urabá. Un cordial y fraterno saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a las diferentes organizaciones sociales y populares del país. Nuevamente rechazamos con firmeza la actitud hostil de la Alcaldía de Bogotá y su Secretaría de Educación contra la comunidad educativa, que viene imponiendo una serie de políticas autoritarias como el cierre de aulas de apoyo, reducción del número de orientadores escolares, traslado arbitrario de rectores, desvinculación de maestros y maestras que alzan su voz crítica, ausencia de diálogo con la ADE, disminución de sedes educativas y descuentos al magisterio. Estas son solo algunas de las consecuencias de estas políticas que son lesivas y están en contravía del derecho fundamental a la educación, mientras usan un discurso mentiroso justificando en la austeridad, que es más mezquindad porque solo aplica la educación pública. En la misma línea, la alcaldía de Santa Marta, cuyo alcalde adelanta una persecución contra el magisterio mediante descuentos ilegales a los maestros y maestras que cumplen con el ejercicio del derecho constitucional a la protesta. Rechazamos estas posturas de administraciones neoliberales que buscan silenciar y amenazan al magisterio. Respaldamos a nuestras filiales ADE, EDUMAN, ADIDA y aquellas que enfrentan a estas administraciones destructoras de los derechos. Asimismo, mucho daño también han hecho a Colombia los senadores y representantes que hundieron la ley de financiamiento en el Congreso. Era una reforma cuyo espíritu buscaba imponer más impuestos a quienes más ganan, como a los bancos, sitios de apuestas digitales, grandes empresas y patrimonios altos. Pero otra vez se ubican al lado de los más ricos y olvidaron las necesidades del pueblo. Tras la inscripción de las listas de aspirantes al próximo Congreso, invitamos a conocer las propuestas alternativas, a estar del lado de quienes sí representan al pueblo colombiano. No podemos continuar con un Congreso y con unas administraciones locales que prefieren sus intereses y ganancias particulares antes que el mandato popular. Compañeras y compañeros, la lucha continúa. La unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victorias. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana. Recuerden, nuestra cita es el próximo sábado por Teleantioquia y toda la información oficial de FECODE la encuentran en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, X, Facebook e Instagram y en la página web de la Federación www.fecode.edu.co. Y la invitación es a conectarse a continuación a través de nuestras redes sociales a Encuentro Radiovisual en Vivo. Gracias por su sintonía y nos vemos pronto.